La semana pasada, a raíz del podcast de Lifters, en el que traté el tema de las diferencias entre desayunar o no carbohidratos, surgieron varias dudas, varias preguntas acerca de la avena. Y me diréis, ¿de la avena por qué? Bueno, pues básicamente porque comenté mi desayuno habitual, que suelen ser unas gachas de avena. Hay alguna cosa más, pero normalmente suelo desayunar eso. Y a raíz de que comenté el desayuno, bueno, pues me llegaron dudas y preguntas acerca de qué tipo de avena consumía, si era o no de sabores, las típicas que venden ahora, de si no prefería otro tipo de carbohidrato. Bueno, en definitiva, a raíz de eso he decidido grabar este episodio para Café y Hierros hablando de los tipos de avena que podemos encontrar, de los beneficios que tiene la avena, de por qué la incluyo en mi día a día y sobre todo, una pregunta también habitual, y es que si es indispensable o no la avena en una dieta para ganar masa muscular. Y a ver, como digo, para mí la avena es uno de mis alimentos favoritos, lo incluyo cada día, no solamente en el desayuno, sino en alguna comida más, por ejemplo, en el postentrenamiento, pero es cierto que esto no siempre ha sido así. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio una avena que compraba, que era la típica avena que no son como los copos finos que venden ahora, casi instantáneos, que les mezclas con leche o con cualquier cosa y les puedes comer ya. Aquella avena era de grano mucho más entero, requería mucho más tiempo de cocinado. En definitiva, no me llamaba demasiado la atención porque además, digamos que costaba un poco de asimilar, ¿no? La digestión no era tan sencilla como, por ejemplo, con los copos de avena que venden hoy en día en cualquier supermercado. Normalmente recomiendo estos. Tampoco hace falta complicarse mucho la vida. Es verdad que nos venden diferentes suplementos de harina de avena de diferentes sabores, pero normalmente es una opción menos interesante, lo primero porque genera una mayor respuesta insulínica y por otra parte porque tiene un montón de edulcorantes que únicamente sirven para añadir sabor. Si os gusta el sabor de la avena como tal, a mí me gusta, con los copos instantáneos que podemos encontrar en cualquier supermercado sería más que suficiente. Yo son principalmente los que consumo. Luego está también la duda del salvado, que es la capa externa del grano y que también habréis visto a la venta. A ver, esto es lo que queda tras refinar la avena y puede ser útil contra, por ejemplo, el estreñimiento, pero lo considero más como un suplemento, no un alimento. Entonces, hoy estamos hablando del alimento como tal, de la avena, y para mí la mejor opción son esos copos de avena instantánea que venden en cualquier supermercado, porque están entre medias, no son ni la harina de avena, ni son el grano entero que tenemos que cocinar durante bastante tiempo para luego digerirlo correctamente. Y como digo, es uno de mis alimentos favoritos, incluyo muchos otros tipos de carbohidrato a lo largo del día, pero el desayuno me encanta así. Normalmente me suelo hacer unas gachas de avena, me lo hago súper rápido, no tardo nada, es un desayuno que se digiere bastante bien también, con un poco de fruta, unos huevos. Así que, bueno, si teníais algunas dudas acerca de lo que desayunaba o queríais saber algunas otras opciones, porque muchas veces por la curiosidad de ¿qué desayunará tal persona? Bueno, pues mira, yo desayuno básicamente esto. Algunos beneficios que tiene la avena y por lo que la incluyo también en mi día a día, porque es un alimento de los mejorcitos que podemos encontrar. Seguramente hayáis escuchado una palabra muy habitual cuando nos referimos a este alimento y es los betaglucanos. ¿Qué son los betaglucanos? Bueno, pues es un tipo de fibra que está bastante estudiada por sus propiedades medicinales. A continuación voy a enumerar unos cuantos beneficios que tiene consumir avena y en parte se deben principalmente a que es rica en estos betaglucanos. Y por otra parte, contiene también avenantramidas, que no deja de ser un grupo de polifenoles con alto potencial antioxidante. Principalmente los beneficios vienen por ahí, pero obviamente es un alimento entero, es un alimento que contiene una buena cantidad de minerales como el manganeso, el zinc, el fósforo, el magnesio, vitaminas como el folato, B1, B5. Como veis, es un alimento bastante completo, así que por eso siempre recomiendo que el 80-90% de nuestra alimentación provenga de alimentos de este tipo, porque de esa forma no vamos a necesitar, o la gran mayoría de las personas no va a necesitar suplementarse con un multivitamínico, que es algo habitual, el hecho de en ciertas épocas del año tirar de vitaminas o minerales. Es verdad que yo también lo hago en algunas en concreto, como vitamina D, magnesio, pero lo cierto es que si consumimos una buena cantidad de alimentos de este tipo, alimentos que nos aporten una buena cantidad de vitaminas y minerales, pues no va a ser apenas necesario el suplementar con nada de esto. Y como digo, algunos de los beneficios de la avena,
por un lado, sería que mejora la salud coronaria. De esto tenemos bastantes estudios que muestran cómo las personas que consumen más avena muestran menos riesgo de enfermedad coronaria. Por un lado, por las avenantramidas que comentaba al principio, porque elevan la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador que reduce la presión arterial. Por otro lado, también porque el consumo de avena reduce los indicadores de inflamación, que es un importante factor de riesgo cardiovascular. Y por otro lado, esta reducción de la inflamación se debe en parte al efecto prebiótico de los betaglucanos. Si hablamos de más beneficios, para mí uno que destaca también bastante es el hecho de reducir el riesgo de diabetes, ya que la avena como tal nos ayuda a controlar la glucosa en sangre y a reducir la hemoglobina glicosilada, en parte gracias a su contenido también en betaglucanos. Por otra parte, las avenantramidas también mejoran el perfil metabólico al reducir la inflamación y favorecer la función endotelial. Otro de los beneficios sería que potencia el sistema inmunitario. A ver, esto realmente lo hace cualquier alimento de calidad, cualquier alimento nutritivo, porque nos va a aportar una cantidad muy notable de vitaminas, de minerales. En este caso, como decía, nos va a aportar nutrientes importantes para la regulación del sistema inmune, como son la glutamina, el selenio, el zinc, el cobre. Y los betaglucanos nos van a ayudar a aumentar la diversidad de la microbiota y la producción de butirato, lo que va a ayudar a modular el sistema inmune. Y luego tenemos otras muchas cosas que podemos decir de la avena, como buen alimento que es. Es cierto que a no todo el mundo le gusta, pero desde luego, si es un alimento que digerimos bien, si entrenamos con intensidad, nos va a aportar, por un lado, una suficiente cantidad de carbohidratos, suficiente cantidad de proteína y también una buena parte de grasa. Lo bueno que tiene con respecto a otros cereales es que tiene más proteínas y menos carbohidratos. He dicho que tiene carbohidratos y proteína, pero si lo comparamos con, por ejemplo, otros cereales que son de bastante consumo, bueno, pues vemos que la avena tiene más proteína y menos carbohidrato. Y esto también es interesante porque si vemos lo que consume la mayor parte de la población, vemos que quizás consumen muchísimo pan en el día a día y luego cuando hablamos de la avena, muchas personas como que tienen recelo a este tipo de alimentos, principalmente porque causan un poco de rechazo al principio. Normalmente a una persona que no haya probado nunca la avena, si le das avena con un poco de leche, con un poco de yogur o con lo que sea, pues seguramente su primera reacción, aunque pueda haber de todo, es que no le guste, es que no le parezca demasiado atractiva. En cambio, por ejemplo, quizás estamos más acostumbrados a ciertos tipos de panes, ciertos cereales que hemos visto toda la vida, que hemos consumido, que nos parecen más apetecibles, pero que sin duda alguna tienen un peor perfil nutricional. Así que bueno, estos son algunos de los beneficios de la avena, como veis no son pocos. Obviamente no quiere decir que consumiendo avena vayamos a ser las personas más fuertes y saludables del mundo, es simplemente un alimento más que podemos incluir en el día a día. Y con respecto a esto, una duda que también quería comentar y que me llegó es si la avena es indispensable. Y no, la avena como tal no es que sea indispensable, de hecho, si no la consumimos no pasa absolutamente nada. Igual que, por ejemplo, tenemos un montón de frutas en el mercado y si hay alguna en concreto que no te llama la atención, que no te gusta, que la odias, bueno, pues en este caso puedes optar por multitud de frutas diferentes y no hace falta que consumas esa en concreto. Pero bueno, para mí es un alimento que sí que me gusta, que además, como digo, incluyo bastante en mi día a día. Y recomiendo bastante a cualquier persona cuyos objetivos sean ganar músculo, ganar fuerza y necesite también bastantes calorías en el día a día. Muchas veces no sabemos por qué alimentos optar. Bueno, pues aquí tenemos uno que nos aporta una buena cantidad, como digo, de calorías en cuanto a hidratos de carbono, de proteínas, que tiene un montón de vitaminas y de minerales y además que favorece numerosos marcadores a nivel de salud. Yo principalmente me lo preparo muy sencillito, como digo, unas gachas con leche entera, pero se pueden hacer de muchas formas diferentes e incluso se pueden elaborar muchísimo más. A veces, por ejemplo, lo que hago es incluir algunos frutos rojos como arándanos, como frambuesas. También lo que podemos hacer son diferentes preparaciones en cuanto a bizcochos, tortitas. Se pueden hacer muchas cosas diferentes con la avena, obviamente. Aquí ya va a depender un poco también de la mano que tengamos en la cocina. Pero en mi caso personal, como me gusta hacer las cosas súper rápido, me gusta simplificar todo al máximo en ese aspecto, bueno, pues principalmente me las preparo de esta forma. Así que bueno, espero que os haya gustado el episodio hablando un poco acerca de este tema. Si os apetece recomendarme algún tema del que queráis que hable, bueno, pues me lo podéis dejar a través de lifters.es, por ahí podéis escribirme, también a través de holaivanllamazares@gmail.com, me podéis dejar por ahí las sugerencias.
Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café Hierros. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify, Apple Podcast, y nos escuchamos de nuevo por aquí en el siguiente. Que paséis buen día. Chao.